Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver qué primero que teníamos que comentar antes de los temas. De las unidades compartidas de Drive, ya nomás falta un equipo de darse de alta, es The Gang. Por favor, los de The Gang, se les olvidó ese detalle, que hay 9 equipos dados de alta, ya nomás falta The Gang. El siguiente detalle. Califiqué la tarea 3.5 y bueno, le llegó la calificación por Classroom. A quienes tenía que hacerles alguna aclaración, pues les escribí mensaje de en qué estaban mal. Recuerden, era un gas ideal a 300 grados Kelvin y a un bar de presión. Entonces había 3 opciones de proceso. A cada uno de ustedes les tocó una en función de su nombre, de la primera letra de su nombre. Los que resolvieron el inciso A fue un proceso a volumen constante en donde se calentaba a 500 grados. Quienes les tocó el inciso B, también se calentaba a 500 grados, pero era un proceso a presión constante. Y a quienes les tocó el inciso C, se comprimía isotérmicamente el gas de un bar a 0.5 megapascales. En general, sus soluciones fueron correctas, hubo pocos errores, pero lo que sí noté que los errores, la mayoría de los errores que encontré fueron de unidades, no tanto de la ecuación que tenían que utilizar, sino del uso de unidades, mezclar unidades. Por ahí el problema, pues me imagino que tramposamente pues daban datos en bar, pero luego dice, por ejemplo, en el inciso C decía que se comprimía a 0.5 megapascales. Pero el mayor error es de que da la presión en bar y quienes se equivocaban automáticamente utilizaban la R de 8.4, 8.314 en joules grado Kelvin mol. No, no podemos hacer eso, utilizarlo directamente ese 8.3 si estamos trabajando en bar. Hay que convertir a pascales o a kilopascales y luego hacer también la conversión de 1000. Pero lo más cómodo, a pascales. Un bar es igual a 100.000 pascales. Entonces ese 8.314 pues te genera mucho error. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que fue esa tarea? No, profe, todo bien. Bueno. También revisé la tarea 4.1 de Twitter, pues simplemente era un comentario y compartí la liga de un video. Todos lo hicieron de manera correcta. Hoy estoy recibiendo la 4.2, esa no la he visto y no la he calificado. ¿Qué más revisé? Revisé el artículo 1, el análisis que hicieron del capítulo 1. Eso lo hago de acuerdo a si revisan el programa, ahí hay una rúbrica de cómo se califica y ya revisé el primero. ¿Dónde pueden ver cómo les fue? Si van a Drive, en Drive hay una carpeta que se llama análisis de artículos. En análisis de artículos hay un archivo, una hoja de cálculo que se llama Twitter, en donde ustedes fueron a escribir quiénes eran en Twitter. Ahí he estado pegando las ligas de todos sus mensajes de los 2 artículos y por lo menos a un lado de las ligas del artículo 1, ya coloqué cuántos puntos se llevaron de los 15 posibles. Recuerdan que la rúbrica analizaba diferentes aspectos y podía sumar como máximo 15 puntos. Entonces ahí en ese documento pueden encontrar si tuvieron 15, 14, 13, 12 puntos, que quizá creo que fue lo mínimo que alguien obtuvo.
¿Qué es lo que más les hizo bajar? Wow, inclusive creo que la única razón por la que hubo pérdida de puntos fue la presentación, ¿sí? Todos hablan correctamente del artículo, dan su opinión. Quizás por ahí hubo alguien que su opinión no obtuvo el máximo, pero bueno, sí había algo. Todos identifican claramente quiénes son y qué artículo están leyendo, pero en la cuestión de la presentación y sobre todo de la calidad de la foto, fue la razón principal de quienes bajaron puntos. Cuiden ese aspecto. El documento tiene que ser fácil de leer, tiene que ser un documento y no tanto una foto. No quiero ver, por ejemplo, sus dedos sosteniendo la hoja y cosas por el estilo. Si tienen dudas, pues eso ya las podemos resolver de cómo les fue o por qué los puntos que obtuvieron, pues los podemos analizar por separado, revisar por separado por correo electrónico o en el chat. Bien, a ver si ya antes del viernes reviso el segundo artículo para estar al día en eso. Hoy reciben el artículo número 3 y bueno, más que un artículo se trata de un libro y no es de que vayamos a leer todo el libro ni comprar un libro. Déjenles explico. Voy a compartir la pantalla. Voy a ir a Twitter. Ayer envié un mensaje en Twitter en donde... ¿Dónde está Twitter? Acá está. Este mensaje. Entonces, La termodinámica de la pizza es el nombre del libro de Harold Morowitz. Y les incluye una liga. La liga es a un sitio en Google para libros. Creo que se llama Google Books. A ver que cargue. Entonces, aquí vamos a ver los datos básicos del libro. Ahí está. Libros de Google. Bueno, ahí pueden dejar opiniones, ver sitios donde comprarlos, darse cuenta de cuál es su precio promedio. Pero Google nos permite en muchos libros leer parte del libro. Y entonces, este libro no es que esté disponible al 100%, pero podemos leer algunos de sus artículos. Tiene 51 artículos de divulgación científica. Y para este tercer análisis, lo que les pido es que lean los 5 primeros. El que se llama Termodinámica de la pizza, Círculos de realidad, La aceituna en el martini, La ecología y el gran robo de los copos de cereales y Café. Si se dan cuenta, esos 5 artículos son de los que Google te permite leer. Aquí está Termodinámica de la pizza, Círculos de realidad, La aceituna en el martini, La ecología y el gran robo de los copos de cereales y Café. Incluso pueden seguir leyendo otros artículos. Permite que lean un buen porcentaje de los artículos de este libro, pero para el análisis les pido por favor que lean los 5 primeros. Y entonces, los 5 primeros son alrededor, si se dieron cuenta ahorita en el índice, son alrededor de un tema, pensando en la comida. Aunque luego trae otro tema que es hojeando la medicina, gente corriente y poco corriente, dinero y sentido, meditaciones metafísicas, fauna, sociedades y revolución informática. Bueno, esos 5 primeros tienen que ver alrededor de la comida y están también con el nombre de la primera, nos damos cuenta, alrededor de la termodinámica o el comportamiento de las sustancias. Entonces, igual que lo han hecho con los artículos, van a leer los 5 artículos, van a dar una reseña muy, muy breve, porque son muchos de cada artículo, pero sobre todo un comentario que trate de cubrir
todo lo que leyeron, no comentario por artículo, sino comentario general, o destaquen los puntos más importantes de lo que leyeron en esos cinco artículos o mini artículos, lo podría llamar, de divulgación científica. Entonces esto es la nueva lectura que tienen. De aquí a, son como 10 días, no recuerdo exactamente la fecha. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces aquí en Twitter pueden encontrar la liga, o en Google Books, Google Libros, pues simplemente teclean la termodinámica de la pizza y es muy fácil encontrar el lugar. Bueno, entonces eso es ya es la tercera lectura, 3 de 5. Bueno, voy a quitar esto. ¿Qué otro comentario hay? Bueno, lo de las unidades compartidas, ya se los dije. Bueno, ya vamos a los temas del día de hoy. Vamos a comenzar hoy a hacer cálculos de entropía y a discutir sobre la espontaneidad o la no espontaneidad de procesos con dos ejemplos. Vamos a comenzar, bueno, un resumen. Profesor, antes Sí. de que comience, tenía una pequeña duda sobre los procesos reversibles y irreversibles. A ver, dime. En lo que nos compartió, nos había dicho que varias características de los procesos reversibles era, por ejemplo, que eran infinitesimalmente pequeños. Sí. Me lo imaginaba bien con los granos de arena, que eran los cambios graduales muy pequeños, pero ¿cómo sería con un cambio de temperatura? Bueno, con un cambio de temperatura, la temperatura es la consecuencia, es el efecto. En realidad, ¿por qué cambia la temperatura? Porque estás añadiendo una cantidad de calor y esa cantidad de calor es la que debe de ser infinitesimal, ¿sí? Entonces son microprocesos, muchos, muy pequeños. Entonces, en el problema que quizás nos estamos imaginando, en cada uno de esos microprocesos añades una cantidad muy pequeña de calor y la consecuencia va a ser un aumento muy pequeño de temperatura. Entonces, más que controlar esos pequeños cambios de temperatura, en lo que debes de fijar son en esas pequeñas adiciones de energía por medio del mecanismo de transferencia de calor, ¿sí? Muy bien, gracias. Ahorita en los ejemplos que vienen ahorita el día de hoy va a haber algo de eso. Vamos a poner en contacto un recipiente con agua fría con otro recipiente de agua caliente y ahí vamos a platicar algo de eso. Gracias. Vamos a comenzar. Pues esto es lo que me preguntan. Esto es un resumen bueno, incluso vamos a leer las 4 características. Un proceso reversible es un proceso en el que todas las fuerzas impulsoras para el cambio son infinitesimalmente pequeñas. Aquí entonces me estaría refiriendo al calor y al trabajo añadido o extraído. Progresa a través de una serie de estados de equilibrio, mini estados de equilibrio le llamamos. Puede regresar a su estado original sin adición de calor o trabajo. Y finalmente hablamos de que es un proceso sin fricción. Después definimos la entropía. Me adelanto, aquí está una ecuación para calcular el cambio de entropía en un sistema cerrado y homogéneo. Aquí, de lo que vamos a platicar hoy, mucha atención, esto es importante si vamos a hacer análisis en base a esta ecuación, nuestro sistema cerrado y homogéneo, ¿sí? Sí, más bien tiene que ver con nuestra elección de sistema, tiene que cuidar esos dos detalles. Hay que integrar de reversible sobre T. Y al final hablé de los errores conceptuales más comunes,
Q sobre T solamente si es a temperatura constante. Hay que construir procesos hipotéticos reversibles para poder calcular Q reversible. Y recuerden, el cambio de entropía del sistema puede ser diferente de cero. El que necesariamente tiene que ser cero o aumentar en un proceso, o ser cero en un proceso reversible es el cambio de entropía en el universo. Bueno, vamos a hacer cálculos, porque hasta ahorita fue nada más plática y en los ejemplos anteriores nada más calculamos calor y trabajo. Vamos a tomar el mismo sistema del ejemplo 1 y 2 y calcular las entropías. Esto en el Classroom lo van a encontrar en un PDF que se llama ejemplo 4.3 y es este. Bueno, entonces vamos a calcular la entropía, los cambios de entropía durante una expansión. Y lo repito, tomamos el mismo ejemplo de la clase anterior, el dispositivo cilindro-pistón en el proceso reversible, ya hicimos los cálculos de calor y trabajo, menos 3.991, y luego su versión reversible con los granos de arena, ya hicimos los cálculos, 8.029. Entonces el problema nos dice, regrese a los dos problemas anteriores y calcule el cambio de entropía para el gas, o sea, para el sistema, para los alrededores, luego lo sumamos y tendremos el cambio de entropía para el universo. Entonces vamos a cambiar 6 cambios de entropía. 3 para el reversible, 3 para el reversible y 3 para el irreversible. Entonces sistema, alrededores y universo. Y aquí está, nos recuerdan, la ecuación que necesitamos, delta S igual a la integral de Q sobre T. La misma ecuación. Para los 3 cálculos, bueno, la del universo no va a ser necesario, simplemente vamos a sumar. Esta es una tabla de resultados parciales del ejemplo anterior. No hay que volver a calcular calor y trabajo. Recuerden, en los dos ejemplos, tanto reversible como irreversible, partimos de una presión de 5 bares, llegamos a la misma presión final de 1 bar, iniciamos a 300 grados Kelvin, terminamos a los mismos 300 grados Kelvin. Y aquí está el trabajo extraído en el segundo ejemplo 8.000, en el primer ejemplo casi 4.000. Negativo porque se lo quitamos al sistema. Si queríamos mantener la temperatura igual, pues tuvimos que regresar energía en forma de calor, las mismas cantidades, 8.029 en el caso del reversible, 3.991 en el caso del irreversible. Es un resumen del ejemplo de la clase anterior. Bueno, pues ahora le vamos a añadir renglones y esos renglones van a ser los cambios de entropía. Primero, vamos a aplicar la definición de entropía en la expansión reversible, es decir, en el ejemplo 2. Es el más sencillo. Es el más sencillo, ¿por qué? Me evito la integral. Es un proceso de temperatura constante, entonces no tengo que integrar una función temperatura, directamente Q reversible sobre T. Y Q reversible es 8.029. ¿Sí? Entonces, 8.029 entre 300, 26.8. Así de fácil. ¿Sí? Dejen, voy a quitar este programa, si no, va a estar llegando notificaciones. Ya había hecho el cálculo del calor reversible para el proceso reversible. Esa temperatura constante, pues 8.029 entre 300, la entropía del gas del sistema en el proceso reversible es 26.8. Bueno, ahora vamos para la expansión irreversible, para la expansión real. Pero aquí recordamos, a ver, la ecuación de cálculo de entropía tiene Q reversible y el ejemplo 2 es la versión reversible del ejemplo 1, pues entonces va a ser el mismo cálculo. Recuerden, los procesos 1 y 2 tienen los mismos estados inicial y final, entonces el proceso 2, el ejemplo 2, fue la trayectoria hipotética del ejemplo 1. Eso quiere decir que la entropía del sistema, tanto para el ejemplo 1 como para el ejemplo 2, es la misma, 26.8. ¿Sí?
Q reversible sobre T. Aquí está, dQ reversible sobre T. Para la versión reversible, para cualquier versión irreversible, si tiene los mismos estados inicial y final, el resultado es el mismo. Entonces, 26.8. Recuerden, es el cambio de entropía del sistema, no del universo. ¿Sí? En el del universo, sí vamos a ver diferencias. Uno es reversible y vamos a encontrar necesariamente un cero, y el otro no. Tiene que ver un resultado diferente de cero. ¿Dónde va a estar la diferencia importante? Pues en el cálculo de entropía de los alrededores. Bueno, le añadimos un renglón más a nuestra tabla de resultados. Entonces, el cambio de entropía del sistema en ambos ejemplos es 26.8, porque la definición es Q reversible sobre T. Y como es mismo estado inicial y mismo estado final, ya lo hemos dicho muchas veces, pues coincide el cambio de entropía en el sistema. Siguiente renglón que le vamos a añadir, cambio de entropía de los alrededores. Entonces, vamos a aplicar la definición de entropía a los alrededores. Primero, en la expansión reversible. Primero piensen, bien, cómo los procesos afectaron a los alrededores. Una parte de la energía del trabajo se transfirió del gas a los alrededores, pero el trabajo no aparece en la ecuación de entropía. Sin embargo, también se transfirió algo de calor del entorno del gas, o sea, lo recuperamos. Aunque esa transferencia de calor no fue suficientemente significativa para tener un impacto medible en la temperatura del entorno. Es decir, del entorno tomamos 8029 y se los añadimos al sistema para que se mantuviera a 300 grados Kelvin. Pero el entorno se enfrió por esos 8029. No, es una cantidad muy pequeña de energía que nada más tiene consecuencias en el cilindro, en el gas en el cilindro. Eso va a ser importante para lo que vamos a platicar más adelante. Entonces, ese calor para los alrededores es idéntico en magnitud y opuesto en signos. Es decir, esa pequeña cantidad de calor la pierden los alrededores y se lo da el gas. El gas la gana, los alrededores la pierden. Entonces, por eso este signo negativo en mi cálculo para los alrededores. Los alrededores pierden una pequeña cantidad de energía que se le añaden al sistema. Y los alrededores también se mantienen a 300 grados Kelvin a temperatura constante. Por quitarle esos 8029 no se va a enfriar el ambiente de donde estemos haciendo el experimento. Entonces, 8029 que los alrededores regresan al gas en un ambiente a 300 grados Kelvin, me da una entropía de menos 26.8. ¿Sí? El mismo 26.8 de la entropía del sistema, pero ahora con signo negativo. Exactamente lo que perdió el gas se lo recuperan los alrededores. Entonces, un cambio de entropía es el negativo del otro. ¿Sí? La temperatura del entorno es constante para el proceso reversible, entonces simplemente menos 8029 sobre 300. Pero para el caso irreversible no es igual. Para la trayectoria irreversible, ese calor fue de menos 3991. ¿Sí? Dirán, es que fue un proceso irreversible, pero no pónganse en la situación, en el lugar de los alrededores. Los alrededores no notan esa pérdida. Su temperatura se mantiene constante. Es decir, para los alrededores el proceso de ceder 3900 joules o 8000 joules es prácticamente un proceso reversible. ¿Sí? Entonces dirán, es que aquí hay que poner un calor reversible. ¿Sí? Pero estoy analizando un proceso irreversible. Estamos haciendo la suposición de cuando le quitamos casi 4000 joules al ambiente, a los alrededores, no lo notan. ¿Sí? Para ellos es un proceso reversible.
quedan prácticamente en las mismas condiciones y entonces por eso es válido hacer esta aproximación de calor reversible, de tomar el 3991 como calor reversible. Y esto ya nos da un valor diferente de menos 13.3. La expansión fue irreversible porque los alrededores estaban uniformemente a la presión atmosférica de un bar, mientras que la presión del gas variaba entre 1 a 5. Sin embargo, los efectos de los alrededores habrían sido lo mismo si la transferencia de calor hubiera sido reversible. Esto es medio enredoso, parece trabalenguas, pero quizá la forma más sencilla de entenderlo es los alrededores no se vieron prácticamente afectados por esta cantidad de calor que le quitamos. Le vamos a dar un nombre a esos alrededores más adelante. Va a ser una fuente de energía, va a ser un reservorio de energía y le vamos a dar un nombre adecuado al final. Por eso este cálculo es correcto. Pero en el caso de la expansión irreversible, nada más fueron necesarios 3.991. Y entonces aquí ya me da un 13.13, que es diferente del 26.8. Y eso va a traer como consecuencias que el cambio de entropía del universo sea diferente entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Bueno, le añadimos un renglón más para el proceso reversible, 26.8 y 26.8 negativos. Lo sumamos y el cero que esperábamos. En todo proceso irreversible, el cambio de entropía, pero del universo, es cero. En un proceso real, 26.8, pero menos 13.13, y el resultado diferente de cero. Y muy importante, positivo. ¿Sí? Quiere decir que este proceso entra en el mundo de los procesos posibles, ¿sí? De los procesos irreversibles, 13.5. El ejemplo 1 genera entropía. Entonces es un proceso posible. Ahorita dejémoslo con ese nombre, composible. El ejemplo 2 se queda en los límites. Ya hablamos de que es tecnológicamente imposible tocarlo, pero es nuestro límite de referencia y es lo que llamamos procesos reversibles. Lo más confuso de este ejemplo es la trayectoria irreversible. Era la misma que la del Q real cuando hicimos cálculo para los alrededores. Estoy consciente, me regreso, que esta plática de aquí, de donde sale el 13.3, es lo más confuso de este tema. ¿Sí? Dicen, voy a leer esta frase. Al examinar el ejemplo anterior, puede que te confundas en una cosa. La trayectoria irreversible, Q reversible, fue la misma que la Q real cuando modelamos los alrededores, pero los valores reversibles y reales Q eran diferentes cuando modelamos el gas, es decir, con el sistema sí fue diferente, con los alrededores no nos importó, ¿sí? Esta aparente contradicción surge porque el gas fue sustancialmente afectado por el proceso, mientras que los alrededores no. Los alrededores ni se enteraron de lo que sucedió. Y el gas sí. El gas sí sufrió una expansión que lo modificó de manera importante. Esa es la diferencia que quiero que se den cuenta. El gas experimentó un dramático cambio de presión y ese cambio tuvo que ser calculado, modelado de forma reversible para poderse aplicar a la ecuación. En cambio, el entorno siempre permaneció en presión atmosférica, siempre permaneció a 300 grados Kelvin. Tú le quitaste 8.000, 3.000 joules de energía y no hubo consecuencias. Durante todo el proceso se mantuvo a presión atmosférica y a temperatura constante. Entonces, los alrededores no fueron afectados de manera importante por este proceso y le da lo mismo si lo planteas como una trayectoria hipotética reversible, no, o con una trayectoria real, no tiene consecuencias en los cálculos. Por eso ese cálculo es válido.
Eh, Otro ejemplo, vean, otro ejemplo que no sé, para que vean, para que vean que que estas consideraciones las hacemos seguido, ¿sí? Eh, Piensen en una persona que está inflando una llanta, un neumático, la llanta de una bicicleta en un lugar cerrado. Teóricamente, a medida que el neumático se hace más grande, se transfiere energía al aire del garage, del espacio cerrado en forma de trabajo. Teóricamente, la presión del aire en el garage debería de aumentar, porque ahora el neumático ocupa más espacio y el volumen del aire en el lugar cerrado es menor, ¿sí? El neumático aumentó de volumen, es obvio. Entonces está ejerciendo una presión sobre los alrededores y el volumen de aire en ese lugar cerrado es menor, sí es cierto, pero no hay consecuencias de eso. O sea, la llanta de la bicicleta es algo muy, muy pequeño, insignificante para esa habitación, para ese garage. En la práctica, ninguno de los efectos anteriores es medible o significativo. El que aumente el volumen de la llanta presiona el, la habitación, el aire en la habitación, sí, pero no es medible, es totalmente despreciable. El neumático de la bicicleta es significativamente diferente al final del proceso, eso sí. Pienso en una llanta sin aire y una llanta con el 100% del aire necesario. Los efectos son significativos para la llanta, pero para el garage no ha cambiado nada de manera significativa, ¿sí? Imposible, prácticamente imposible de calcular esos efectos en el aire de esa habitación. Entonces, es lo que sucedió en el ejemplo anterior. Y eso nos lleva a darle un nombre adecuado a esos fuentes de energía. Le vamos a llamar depósitos de calor. Un depósito de calor, que puede ser una fuente si te suministra energía o va a ser un sumidero si la recibe, es un cuerpo tan grande que no cambia significativamente su temperatura a pesar de que sean transferidas o extraídas cantidades importantes de energía. ¿Qué va a ser para nosotros depósitos de calor? La atmósfera, el medio ambiente que nos rodea, el, si estás haciendo experimentos en un laboratorio, el ambiente del laboratorio, el aire, el espacio en el laboratorio, un río, un lago, un mar. Piensa en todas esas industrias que contaminan y lanzan fluidos contaminantes al mar, por ejemplo. Yo sé que es contaminación, yo sé que deberíamos evitarlo, pero cambia de manera importante la temperatura del mar por esos fluidos contaminantes o del río. No, prácticamente no se ven afectados. Si una industria contaminante manda todos sus humos, sus gases de combustión a la atmósfera, ¿va a cambiar la temperatura ese día? Tampoco. No es importante. O sea, el aire que nos rodea, un mar, un río, un lago, es una cantidad tan grande de masa que adiciones o extracciones relativamente pequeñas de energía no tienen consecuencias. Dirán, ¿y el calentamiento global? Ah, bueno, después de muchos años de estar haciendo eso, de estar contaminando, de estar enviando flujos de energía a la atmósfera, muchos años y en muchos puntos del planeta, entonces empiezan a sentir los efectos, que es lo que llamamos el calentamiento global, pero es a lo largo de mucho tiempo cuando empezamos a sentir los efectos y en muchos puntos del planeta. Pero si nos concentramos en un caso, en un proceso que es en el que vas a hacer balances, sus efectos sobre la atmósfera son insignificantes. Eso no quiere decir que esté dando yo un discurso antiecológico. Yo entiendo el problema que significa la contaminación, pero para
dar un buen discurso ecológico, también hay que ubicarnos y ver de qué tamaño son las consecuencias. Además, si tú quieres hacer un buen balance de energía, pues debes de ver las consecuencias de esa adición o esa extracción de energía al medio ambiente. Estoy consciente que la suma de todas esas extracciones y adiciones han tenido un efecto sobre el planeta, pero una sola, no la tomamos en cuenta en nuestros balances, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos haciendo es que el cambio de entropía en ese depósito, que fue el ambiente que rodea tu experimento, es igual simplemente al calor que le quitas o le añades a ese ambiente entre la temperatura del ambiente, ¿sí? Que aquí lo vamos a empezar a llamar depósito. Recuerden, un depósito puede ser una fuente si el ambiente, la atmósfera, el río, el lago es el que te añade energía a tu proceso. O va a ser un sumidero si nuestro proceso, le añade energía al depósito, al ambiente, al río, al lago, a la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasó. Estamos en este problema. Estamos considerando que los alrededores son depósitos de calor tan grandes que lo que hacemos no cambia de manera significativa su temperatura. Sobre todo, estamos analizando el efecto de la temperatura, porque luego también pueden, y la presión, pues la presión mucho menos, ¿sí? Imagínense lo que tendríamos que hacer para afectar la presión atmosférica. Pues eso es prácticamente imposible que un proceso industrial lo logre. Bueno, entonces, dejar de compartir un momento. Este fue el ejemplo 4.3 en el que le dimos números a las expansiones de la clase anterior. ¿Preguntas? Entonces, siempre en los balances que vamos a hacer no vamos a tomar en cuenta que afecta al ambiente, ¿verdad? No vamos a tomar más bien no vamos a tomar en cuenta que tú afectas al ambiente, ¿sí? Sí, o sea, nuestro proceso. Sí, tu proceso no va a hacer que la temperatura ese día cambie, ¿sí? O tu proceso no va a hacer que la presión atmosférica se modifique. Al contrario, el proceso es el que afecta el ambiente es el que afecta tu proceso, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? En la cuestión práctica, pues entonces noten que prácticamente cualquier cálculo de cambio de entropía de los alrededores va a ser una Q entre una T, ¿sí? Porque generalmente los alrededores los mantenemos a temperatura constante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos ahora a ligar todo esto con el concepto de espontaneidad. Procesos espontáneos o no espontáneos. A ver, permítanme. Ok, aquí está. Bueno, antes de eso, perspectivas cualitativas de la entropía. ¿Qué estoy queriendo decir? En este capítulo, lo que llevamos de este capítulo, creo que algo comenté en la clase anterior, estamos presentando la entropía como una medida del trabajo perdido. ¿Por qué? Los aumentos de entropía se producen cuando una tarea, un proceso, requiere trabajo. Que requiere trabajo se realiza de manera que supera el trabajo mínimo. Por ejemplo, en un compresor. A ver, ¿qué estoy queriendo decir? Si tu compresor reversible dice que solo gasta 600 joules, por decir un número, tu compresor real supera ese trabajo mínimo. El compresor real va a gastar 800 joules. A eso me refiero. Tu compresor real hace una tarea
que realiza de manera que gasta más, supera el trabajo mínimo. En teoría, el mejor compresor, el reversible, solo gastaría 600. En la realidad, tú estás gastando 800. ¿Quién te ayuda a entender estos números? La entropía. ¿De qué forma? Bajo su disfraz de medida del trabajo perdido. También los aumentos de entropía se producen en procesos que producen menos trabajo del cual tenía potencial. Por ejemplo, una turbina. Ahora es el contrario. Quizás tu turbina, en teoría, en papel, tu turbina reversible dice que va a extraer 600 joules del proceso. Pues tu turbina real, tu turbina irreversible, no va a poder extraer 600, nada más va a poder extraer 400. ¿Sí? Entonces, es un proceso que produce menos 400 del que tenía potencial de 600. ¿Cuánto trabajo perdido hay por ahí? 600 menos 400, 200. ¿Cuánto trabajo hay perdido por aquí? 600 menos 800, bueno, 800 menos 600, ahí hay 200 joules perdidos. ¿Sí? A eso se refiere con trabajo perdido. Y la entropía te puede dar esa información. Entonces, para eso hemos utilizado el concepto de entropía. ¿Por qué la aclaración? Se los dije en la clase anterior, ustedes, y mucho tiene que ver con los videos que les puse al principio y lo que han escuchado en muchas otras clases, han escuchado que la entropía es una medida del desorden. Y aquí no he hablado nada ni de azar ni de desorden, solo he hablado de trabajo perdido. Hacemos esto por diferentes razones. El concepto de trabajo tiene una importancia básica para nosotros como ingenieros, ¿sí? Entonces, calcular trabajo perdido es calcular eficiencias de tu proceso. Y a eso vamos más adelante. Es muy importante que para lo que hacemos calculemos qué tan eficiente es nuestro proceso. Bueno, la segunda razón no es menos importante, pero es interesante. El trabajo perdido es, desde el punto de vista histórico, la primera explicación que se le dio al concepto de entropía. Al principio, la entropía históricamente tampoco tenía que ver con el desorden, tenía que ver con trabajo hecho por motores térmicos. Es simplemente una razón histórica. Y tercer detalle, la idea de trabajo perdido ayuda a destacar la naturaleza complementaria de la energía y la entropía. ¿A qué me refiero? Fíjense, examinamos una turbina que recibía, al principio, en el primer día de que vimos estos temas, vi un ejemplo en donde hablaba de un vapor sobrecalentado. Entraba una turbina y la turbina expulsaba agua líquida y las ganancias de energía eran enormes. Y la primera ley no te impedía hacer esos cálculos, ¿sí? Entonces, hasta que llega la segunda ley y el concepto de entropía te dice, ¿sabes qué? Ese proceso es imposible y establece un punto de referencia entre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. En eso digo que ayuda a destacar la naturaleza complementaria de la energía y de la entropía. ¿Ves? Por eso, revisar trabajo perdido, digo, entropía como una medida del trabajo perdido, es muy útil para nosotros. No quiere decir que le voy a sacar al tema de qué tiene que ver la entropía con el desorden. Le vamos a entrar a eso. Pero primero establecimos lo que es importante para nosotros. Relacionar la entropía con el trabajo hecho. Bien, entonces ahora vamos a empezar a examinar la relación entre entropía y reversibilidad. Aquí digo, a fin de proporcionar una comprensión más profunda de la entropía y ayudarnos a reconciliar cualquier contradicción, es decir, cualquier contradicción entre los ejemplos que ahora vimos y cualquier cosa que ustedes hayan escuchado antes. Si hay una explicación muy clara, muy lógica de qué tiene que ver la entropía con el desorden, ¿sí? Pero vamos paso a paso. Primero, la presentamos como
una medida del trabajo perdido. Y ahora vamos a ver cómo nos puede dar información si un proceso es reversible o es irreversible, si es espontáneo o si no es espontáneo. Y bueno, y eso nos va a llevar directamente a qué tiene que ver eso con el desorden. Bien, entonces vamos a empezar a discutir espontaneidad y direccionalidad de un proceso. ¿A eso de direccionalidad a qué se refiere? Ustedes saben, cuando llevan a cabo una reacción química, pues A se descompone en B o C, ¿sí? Ese proceso tiene una dirección. ¿Por qué no decir que A se forma con la reacción de B y C? Bueno, también es posible, ¿verdad? Pero eso ya es la dirección contraria. ¿Puedo llevar a cabo esto? Sí, no. ¿Bajo qué condiciones? ¿Puedo llevar a cabo esto otro? Sí, no. ¿Bajo qué condiciones? La segunda ley no lo dice. ¿En qué dirección nuestro proceso es posible? ¿O bajo qué condiciones es posible en esta dirección? ¿Bajo qué otras condiciones es posible en esta otra dirección? Aparte de que vamos a contestar si esta reacción es espontánea bajo ciertas condiciones y si esta no es espontánea o no lo es, bajo qué condiciones, ¿sí? Todo eso tenemos que aprender a responder para un proceso. Aquí puse de ejemplo una reacción química, pero podría ser cualquier proceso. Relacionar la entropía con la espontaneidad y la direccionalidad. Hemos observado entonces que la entropía del universo está en aumento, siempre aumenta. Por lo tanto, el concepto de entropía es útil en el sentido que nos permite predecir. Esa es la palabra interesante. Predecir si un proceso puede ocurrir o no de forma espontánea. Porque ya luego nos podría tocar a nosotros que si la respuesta es no sucede espontáneamente, ¿qué puedo hacer yo para que suceda? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo forzar? Y ejemplo clásico de lo que nosotros hacemos para forzar un proceso que en principio es no espontáneo, son los refrigeradores en su casa. Cualquier refrigerador, eso es lo que hace. Un proceso que de manera natural no es espontánea, pues lo forzamos a que suceda. ¿Cómo? Gastando en trabajo. Bueno, vamos a ilustrar los conceptos de espontaneidad y direccionalidad y vamos a comenzar con un ejemplo. En el Classroom, de nuevo, ahí ya pueden encontrar otro PDF, un PDF nuevo que viene como el ejemplo 4.4 y es el que voy a explicar enseguida, el que voy a abrir para explicar el concepto de espontaneidad. Y es un ejemplo muy, muy simple, dirán. La transferencia de calor entre recipientes con agua fría y agua caliente. Voy a poner en contacto un recipiente con agua fría con otro recipiente con agua caliente y ya saben qué va a suceder. El agua fría se va a calentar, el agua caliente se va a enfriar hasta que alcanzan el equilibrio térmico. Dirán, lo más simple, lo más obvio. Pues sí, tengo que comenzar con un ejemplo obvio, muy obvio, que ustedes ya saben qué va a suceder, pero con números demostrar que los cálculos te confirman que sucede lo que ya sabías. Mira, el ejemplo es este. El recipiente A contiene 100 gramos de agua a 80 grados centígrados. El recipiente B, 50 gramos de agua a 20 grados centígrados. Recipiente A caliente, recipiente B frío. Se ponen en contacto, comienza la transferencia de calor de la zona caliente a la zona fría, ya lo saben. Aquí hay lo doble de masa que en el B, no importa, simplemente tomarlo en cuenta a la hora de los cálculos. Y va a haber un momento en el que se alcance el equilibrio y ambos recipientes alcancen la misma temperatura. No es ningún secreto, se los adelanto, va a ser 60 grados. Encuentren la temperatura final del agua y el cambio de entropía del universo. Consideren que el agua líquida tiene una capacidad calorífica constante en este problema de 4.2 y que está correcto usar ese valor constante. Recuerden, agua líquida prácticamente incompresible y que no hay intercambio de calor hacia los
alrededores. Bueno, ya les adelanté la respuesta, 60 grados, pero vamos haciendo los cálculos, tenemos que hacer los cálculos. Pero aquí hay un primer problema, definir el sistema. Una primera idea es decir que ambos contenedores son el sistema, es decir, que este es mi sistema. Bueno, bien hecha la línea amarilla. Mi sistema es la suma del contenedor A y B. Bueno, pero eso tiene varios problemillas. No hay calor que salga. Bueno, en principio dirían, es muy interesante esa elección, porque no hay calor que sale. El intercambio se da en el interior del sistema, por lo entonces dirían, no hay cambio de entropía y se acabó. dQ sobre T, 0 sobre T, 0, y se acabó. Pero no, hay que fijarnos en dos problemas que tiene este análisis. La ecuación se aplica, la ecuación integral de Q reversible entre T se aplica a sistemas cerrados homogéneos. Y la suma de dos recipientes, como lo estamos haciendo, no es sistema homogéneo, dirán, es agua y agua. No es homogéneo por la sencilla razón, ok, agua pero 80, al principio agua a 20. El que exista una diferencia de temperatura, así sea una sustancia pura, hace que el sistema no se pueda considerar homogéneo. Un sistema no puede considerarse homogéneo si hay regiones distintas con dos temperaturas diferentes. Entonces, ambos contenedores comienza a presentar problemas. Segundo detalle, esta ecuación se aplica a trayectorias reversibles. Si definimos ambos contenedores como el sistema, el proceso no es reversible. Hay una transferencia de calor irreversible dentro de los límites del sistema. Entonces, no puede ser esto reversible. Entonces, la opción que era la menos obvia es definir un contenedor como el sistema. Uno de los dos, el A o el B, el que quieras. Pero vamos a hacer que este sea el sistema, el A posiblemente, o el B, no recuerdo con cuál lo hicimos, y el resto ya es parte de los alrededores. Suena interesante. Nos va a resultar más útil que un contenedor sea el sistema. Ahora tenemos un sistema cerrado homogéneo. Ahora sí es homogéneo porque cualquier punto de un solo contenedor siempre está a la misma temperatura. Además del otro recipiente que está fuera del sistema, hay un calor que entra o sale. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación para cada contenedor. Entonces, en realidad, en vez de tener un sistema, vamos a tener dos sistemas. Primero voy a resolver para el contenedor con agua caliente y luego voy a resolver para el contenedor con agua fría, ¿sí? Considerándolo como el sistema y el resto como los alrededores. Bueno, primero mi análisis de energía. Ya no escribo la ecuación de energía enorme, completa. El término de acumulación va a cambiar la temperatura así, entonces hay cambio de energía interna. Cinética y potencial se desprecia, a nuestros contenedores no entra ni sale masa, no hay trabajo, ni mecánico, ni de expansión, los recipientes son rígidos, entonces solamente hay una transferencia de calor. Como lo adelanté en el enunciado, mis cálculos de la energía interna del líquido lo voy a hacer con la capacidad calorífica, y aquí está. Mi balance para el recipiente A, mi balance para el recipiente B, masa de A, masa de B. Delta T de A, delta T de B, y calor extraído de uno, añadido en el otro. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle números. Tenemos que integrar desde temperatura inicial hasta temperatura final. Las temperaturas iniciales las conocemos. El recipiente A era el caliente, entonces aquí es un 80. El recipiente B era el frío, entonces aquí es un 20. La temperatura final en ambos casos no la conocemos. Hay que despejarla.
pero la cantidad de calor que pierde uno es la que gana el otro. Entonces, calor de A es el negativo de B. Entonces, puedo unir este par de ecuaciones. La primera ecuación es el valor negativo de la segunda ecuación, y ya nomás tengo una sola incógnita, la temperatura final. 50 gramos, 100 gramos, 80 grados, 20 gramos, se ve constante, se elimina, despejo, temperatura final. Bueno, es la misma variable, ¿sí? Aquí todavía la estoy escribiendo con etiquetas diferentes, pero la temperatura del recipiente A final es igual a la temperatura del recipiente B al final. Entonces simplemente escribo temperatura final y la despejo. Y ahí están los 60 grados que les había dicho. Muy fácil de despejar. Bueno, ese fue un balance de energía. Vamos al balance de segunda ley, vamos a calcular las entropías. Aplicando la definición de entropía, pues ds es igual a dq reversible sobre T. Dado que la transferencia de calor es irreversible, o sea, el proceso es real, yo tengo agua a 20 grados, tengo agua a 80 grados y yo veo que se equilibran las temperaturas, o sea, es un experimento muy fácil de hacer, por lo tanto es automáticamente un proceso irreversible. Hay una diferencia de 60 grados entre ambas recipientes, entonces debo de construir un proceso hipotético reversible. Aquí está el proceso hipotético reversible. Ahorita lo explico. Aquí está con más detalle. A ver, la primera columna es el irreversible, es lo que realmente sucede. Ahorita ignoren esta parte de la derecha. Al inicio está 80 de un lado y 20 al otro. Empieza la transferencia, en algunos segundos o minutos ya va a estar a 70 y el otro lado a 40. Y luego ya va a estar a 50 y del otro lado ¿qué va a ser? Va a bajar a 50, quizás, a ver, no, que nunca va a estar a 50, pero no, me equivoqué. Va a estar a 65 y el otro lado a 50 posiblemente, hasta que ya muy cerca del final, cuando hay muy poca energía que transferir, un lado está caliente, 60.1, otro lado está frío, 58.8, y se están transfiriendo las últimas unidades de energía, hasta que al final queda 60 y 60. Eso es más o menos lo que realmente sucede. Pero los cambios aquí no son infinitesimales. Aquí hay una gran cantidad de calor que se está transfiriendo. Aquí ya hay menos, porque la diferencia es muy pequeña. Pero aquí hay cantidades importantes de calor que no son infinitesimales, porque la diferencia entre ambos son 60 grados. Esto nunca puede ser considerado como reversible. Es precisamente un proceso irreversible. Voy a plantear un proceso hipotético reversible. Esto jamás sucedió, pero el que yo lo planteé tiene las mismas consecuencias que lo que realmente sucedió. Voy a suponer que el lado caliente está solamente una fracción por encima del lado frío, 20.1, y transfiere una pequeña cantidad de calor. Y entonces ya va a estar el lado B a 20.1, pues luego el lado A se recupera y está a 20.2 y transfiere otra pequeña cantidad. Y así, paso a paso, lentamente, acuérdense, tiempo infinito. Va a haber un punto intermedio en el que el A recuperó lo poco que había cedido y ahora está 40, y un poco más, y está 40.1. Transfiere esa pequeña cantidad al lado B que está a 40. ¿Sí? Y así hasta que sea 58.9 a 58.8 y ambos un paso más o dos pasos más, 60 y 60. Dirán, pero ¿cómo me puedo imaginar
que el lado A estuvo a 20, a 40, a 58, cuando en realidad estuvo en 80, 70, 75, 65. Recuerden, es una trayectoria hipotética. Aquí lo que me importa es que los estados finales sean del lado B, sean 20 y sea 60, y que los intercambios sean muy, muy pequeños. A ver. La figura, para que esto sea válido, teóricamente, la figura se centra en el recipiente B, ¿sí? En el proceso real, el lado A está 80 y disminuye 60 y disminuye a 60, ¿sí? Pasando por el 75, el 70, el 65, el 63, hasta que llega el 60. Debido a que la fuente de calor está fuera de los límites del sistema, podemos construir un proceso hipotético para B. O sea, esto es alrededores, ¿sí? Y nos permite la teoría hacer ese proceso hipotético. El proceso hipotético, la temperatura de la fuente de calor es inicialmente 20.1. Eso significa que existe una pequeñísima fuerza impulsora, infinitesimal, que transfiere a B, que es nuestro sistema, que está a 20. El proceso hipotético, en el proceso hipotético, la temperatura del lado A tiene que estar aumentando gradualmente. ¿Cómo? No me importa. Es solamente en nuestra imaginación, junto con la temperatura del sistema, de modo que la temperatura de la fuente de calor siempre sea ligeramente mayor que la temperatura del sistema. Ahorita quizá ustedes estén pensando, ¿y tengo que imaginarme estas locuras cada que resuelvo un problema? En realidad no, ahorita van a ver el cálculo es muy obvio, pero si me piden respaldar teóricamente ese cálculo, sí tengo que imaginarme estos procesos. En la práctica, a la hora de hacer cálculos, nos brincamos toda esta imaginación, todo esto que nos imaginamos, porque el cálculo es muy sencillo. Pero si le queremos dar respaldo, explicación, sí tenemos que hacer dar explicaciones de este tipo. Entonces, la temperatura de la fuente de calor aumenta gradualmente junto con la temperatura del sistema, de modo que siempre el lado A es ligeramente mayor que la temperatura del sistema. Recuerden, mi sistema en este análisis es B. Noten que el balance de energía no depende de la temperatura de la fuente de calor. En mi balance de energía, este 20, este 40, este 58 nunca entra, ¿sí? Él nada más nos pide, nuestro balance de energía nada más nos pide temperatura inicial y temperatura final. ¿Cómo llegaste? Nada más nos pide este 20 del lado B y este es casi 60 del lado B. Lo demás no nos lo pregunta, entonces tú vete por el camino que quieras. El proceso hipotético no es muy realista y es más, se nos pudo haber ocurrido otro proceso hipotético diferente, pero tiene el mismo efecto que el contenedor B en el proceso real, de 20 a 60. Ese es lo que no puede cambiar. Lo que acabo de decir, y en la práctica esto va a ser sencillo. Sí, en la práctica esto es muy sencillo. Delta S es masa CB logaritmo de la relación de las temperaturas del lado B, 60 y 20. CB constante, masa constante, 26.9. Ahora me lo vuelvo a imaginar, pero para A, entonces en vez de ser 60-20 va a ser 60-80, porque A se enfría, es el fluido caliente, en vez de 50 gramos son 100 gramos, y ahí está la entropía. Para el recipiente frío, el cambio de entropía es positivo. ¿Por qué? Porque recibe calor. Para el recipiente caliente, el cambio de entropía fue negativo porque se dio calor. Es lo que les digo, puede haber cambios de entropía negativos para el sistema. Aquí está un ejemplo. Pero el detalle interesante que el del otro lado, el valor absoluto del positivo es mayor que el valor absoluto del negativo. Esto es lo que hace que este proceso sea espontáneo. 26.9 menos 24.5 nos da lo que yo esperaba, un número positivo, 2.4.
Ese número positivo es el que me dice, si yo pongo en contacto esos dos recipientes y me voy, ahí los dejo, de forma espontánea ocurre la transferencia de calor. Es un proceso posible, pero espontáneo. También, muy importante, espontáneo. No necesita que estemos ahí nosotros haciendo algo para que el proceso ocurra. Y con números, la segunda ley me dice qué va a suceder. El ejemplo ilustra cómo la transferencia irreversible de calor siempre lleva a un aumento de entropía del universo. El calor siempre fluye de la zona caliente a la zona fría. Esto es lo que sucedió de manera espontánea, ¿sí? De 80 a 20, la transferencia de calor es en este sentido. Alguien diría, a ver, yo quiero hacer el experimento inverso, me lo voy a imaginar. Tengo 100 gramos de agua a 60 grados, tengo 50 gramos de agua a 60 grados, los voy a separar y el proceso termine cuando el recipiente A alcance los 80 grados y el recipiente B alcance los 20 grados. Eso nunca va a suceder, jamás va a suceder. Ese no es un proceso espontáneo. Yo sé que esto siempre sucede, nunca ha fallado, lo hemos comprobado muchas veces en la casa, en la cocina, pero esto nunca lo hemos visto. Yo no espero que al separar dos recipientes a la misma temperatura, sin algún efecto extra, uno se caliente y otro se enfríe. Si hago cálculos de esta segunda imagen, de este segundo proceso, me va a dar un delta S negativo. ¿Sí? Y yo por experiencia lo sé, que no, porque es un experimento muy sencillo, yo sé que nunca va a suceder. Aquí viene la pregunta, bueno, ¿y para qué tanto estudio si yo siempre sé lo que va a suceder, qué es predecible, qué es espontáneo? Bueno, no exageremos, no siempre. Aquí hay otro ejemplo para seguir insistiendo en que hay cosas que sí sabemos por dónde se van a ir. Un cilindro, un pistón con un gas a 300 grados Kelvin a un bar. No hay ninguna fuerza aplicada que actúe sobre él, aparte de la presión atmosférica. Tal vez parezca una pérdida de tiempo, pero ¿cuándo se va a comprimir ese gas? Bajo efectos de la presión atmosférica. Nunca. Esto nunca va a suceder, ¿sí? No puede ser posible que yo deje este sistema a presión, a temperatura ambiente, presión ambiente, me salga del laboratorio, regrese dentro de una hora y lo encuentre en esta situación, comprimido a 5 bares, sin ningún efecto además de la presión atmosférica. Yo sé que esto nunca va a suceder, nunca lo he visto, y si alguien me lo platica, o hay una trampa, o es simplemente imaginación. Ese proceso no es espontáneo. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Hay que hacer cálculos? No es necesario. Sé que nunca va a suceder. Pero las situaciones complejas, nosotros no las podemos adivinar. La intuición y la experiencia no son suficientes. La intuición y la experiencia es suficiente para un par de cuerpos a diferentes temperaturas, para un pistón y un cilindro que sabemos que nunca se va a comprimir, pero hay muchos problemas, hay muchos procesos que no son obvios. Les planteo uno. Coloquen un mol de etano, 0.5 moles de etileno y 0.5 moles de hidrógeno en un recipiente. ¿Qué va a suceder? Van a reaccionar hacia lo que llamamos hacia adelante o hacia atrás. Ustedes saben que la respuesta de si estos gases reaccionan o no reaccionan depende de la temperatura y depende de la presión. Yo ahorita no puedo responder nada. Tendré que hacer cálculos de entalpía de reacción, de entropía de reacción,
para poder dar una respuesta. Lo más probable es que ustedes ya hayan resuelto problemas de este tipo, que en su curso de fisicoquímica les dieron temperaturas, les dieron temperatura básicamente, buscaron constantes de equilibrio, buscaron el cambio estándar en la energía libre de Gibbs y encontraron una respuesta. Y dijeron, bajo ciertas condiciones, va hacia acá o va hacia este otro lado. ¿Sí? Utilizaron la energía de Gibbs. ¿Y qué es la energía de Gibbs? Lo detallaremos con mucho cuidado en los próximos meses, las próximas semanas. La energía de Gibbs es la suma de la primera ley y de la segunda ley. En la energía de Gibbs aparece H, es decir, en H está U y está un trabajo, PB, y está S de la segunda ley. Entonces, por eso podemos hacer ese tipo de predicciones, porque hacemos termodinámica, porque aplicamos primera ley y segunda ley al buscar energías de Gibbs. Pero no podemos adivinar, ¿sí? Un mol de etano, 0.5 moles de etileno, 0.5 moles de hidrógeno a 200 grados centígrados y 5 bar de presión. ¿Qué sucede? Estoy seguro que nadie de nosotros lo puede adivinar, a menos de que ya hayas resuelto este problema por alguna razón en otro momento. Entonces, estamos hablando de procesos espontáneos y de procesos no espontáneos. Y aquí alguien nos podría preguntar, ¿y por qué no llamarlo al espontáneo posible y al no espontáneo imposible? Bueno, no está mal si lo llamamos posible o imposible, pero hay un detalle interesante en el que quiero hacer énfasis y que les decía, el mejor ejemplo lo tienen en la cocina de su casa, en un refrigerador. Porque una de las cosas que nos toca a nosotros como ingenieros es hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Por ejemplo, el calor no va a fluir espontáneamente de un lugar a 3 grados centígrados a un cuerpo que está a 24 grados centígrados. Pero el refrigerador de tu cocina lo hace posible, ¿sí? Transfiere energía que le quitamos a los alimentos congelados, se la transfiere al fluido refrigerante que circula por tu refrigerador. El proceso no es espontáneo, pero nosotros, ingenieros, hacemos que suceda. ¿Cómo? Obviamente tiene un costo. Gastamos en trabajo. Hay un gasto. Desconecten el refrigerador de la corriente eléctrica y pues se acabó la magia. En el próximo capítulo de este curso vamos a describir cómo funciona realmente un refrigerador, un ciclo de refrigeración. Por ahora, dense cuenta que parte del proceso de refrigeración implica la adición de trabajo. La adición de trabajo es el detalle básico para hacer que procesos que no son espontáneos ocurran. ¿Sí? Procesos que jamás ocurrirían de forma espontánea ocurran. Un ejemplo también muy sencillo, que quizás dicen no es de termodinámica, pero bastante obvio. Una pelota va a rodar cuesta abajo espontáneamente. En una pendiente yo suelto una pelota, se va espontáneamente hacia abajo. Pero yo puedo hacer que esa pelota ruede hacia arriba con una pendiente, como aplicando una fuerza. Yo hago un trabajo, aplico una fuerza y ahí va la pelota hacia arriba. ¿Sí? De forma natural, lo espontáneo, lo natural es que la pelota ruede hacia abajo, pero haciendo trabajo, yo puedo llevar esa pelota hacia arriba. Bastante obvio, ¿no? De manera similar, el calor fluye espontáneamente de alta temperatura a baja temperatura, pero puedo hacer que fluya, utilizando esta analogía, cuesta arriba a temperaturas más altas a través de un proceso muy bien diseñado. Implica la adición de trabajo y, les repito, el mejor ejemplo es el refrigerador de su casa. Bueno, este fue el ejemplo 4.4. Dejen dejar de compartir. ¿Preguntas?
Maestro, en un proceso adiabático, ¿no hay cambio de entropía entonces? En un adiabático, calor cero y solo trabajo, no hay cambio de entropía. Ahora, hay que ver, si nomás estamos analizando el sistema o los alrededores, pero si es nada más el sistema, para el sistema sería cero. Ahora, faltaría esperar los efectos de los alrededores, los más seguros, que ese proceso adiabático perfecto que tú ves que funciona, su cambio de entropía del universo es diferente de cero, pero eso es por los alrededores. Ok. ¿Sí? Y para definirlo de proceso espontáneo también nos sirve ver el signo del cambio de la entropía, ¿no? Sí, es básicamente el signo, lo que te define si el proceso es espontáneo o no. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, fíjense, llevamos 4 ejemplos. El 1, el 2 y el 3 fue una expansión. En el 1 y el 2 comparamos proceso reversible de proceso irreversible. En el 3 calculamos los valores de entropía para ese ejemplo. El ejemplo 4 fue una transferencia de calor. Calculamos su entropía, algo que es bastante obvio para nosotros. Nos dimos cuenta que lo podemos respaldar con números. Y nos sirvió para platicar de ejemplos que no son tan obvios, en el donde, gracias a cálculos, nos vamos a poder dar cuenta si el proceso va o no va. ¿Qué sigue? La próxima clase ya vamos a conectar esto con el concepto de desorden. Y después, pues, hacer cálculos de cambio de entropía en sistemas abiertos, en sistemas cerrados, diferentes tipos de balances de entropías, ya a problemas un poco más interesantes para la ingeniería. Pero la próxima clase, pues, se la dedicamos a aclarar ese detalle de qué tiene que ver la entropía con el desorden. Ustedes saben, la respuesta tiene que ver con desorden molecular. Cuando transferimos calor hay desorden molecular y de ese desorden molecular es lo que mide la entropía. Bueno, pero eso será el tema del viernes. Dejen ver qué más queda pendiente para hoy. Pues como siempre, hoy me entregaron una tarea donde se preguntaban, para la situación que les platicaba, si el proceso era reversible o irreversible. Entonces ya ustedes dieron su opinión de lo que consideraban. Ahora se van a llevar otra tarea de aquí para el viernes. También una sola pregunta, 4 incisos, algo muy parecido. Dejen compartir. Está aquí en Classroom. Capítulo 4, tarea 4.3 para el viernes antes de clase. Y son también 4 incisos, 4 procesos, 4 situaciones, pero la pregunta que les hago es si el proceso es espontáneo. Y para cada proceso expliquen si es espontáneo, por qué creen que van a dar una pequeña explicación de por qué creen, si consideran que no es espontáneo, por qué creen que no es espontáneo, si una expansión isotérmica reversible de un gas, la vaporización de un vapor sobrecalentado, la fusión del hielo, una expansión adiabática de un gas. Analicen con detalle la situación y digan sí, si es espontáneo, por esto, no, considero que no es espontáneo, por esto o por esto otro, ¿sí? Nada más analicen esos 4 detalles y eso es la tarea 4.3 para el viernes. ¿Preguntas? Otro Por el comentario. momento no. Otro comentario que se me olvidó hacer en la clase anterior, como no sé si se dieron cuenta, pero lo más seguro es que no regresemos a CUSE. Yo creo, prácticamente estoy convencido que este semestre no vamos a regresar. Habían dicho que para noviembre, habían dicho que para octubre las clases prácticas y ya lo cancelaron. Entonces ahora dicen que para noviembre las prácticas, entonces las teóricas como esta. Yo realmente no creo que nos veamos algún día en CUSEI.
Por lo tanto, el primer examen estaba planeado después de los primeros 5 capítulos. Estamos en el cuarto. Voy a comenzar a diseñar el examen pensando en que lo vamos a hacer en línea, ¿de acuerdo? Todavía no tengo una fecha, todavía no tengo un formato, todavía apenas voy a pensar cómo lo hacemos, pero definitivamente el primero, y casi estoy seguro que los 3, los vamos a tener que hacer aquí, en línea, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar a pensarlo, a diseñarlo, y luego les aviso, pero sí, lo vamos a hacer en línea, ¿de acuerdo? Sí. Está bien, profe. Bueno, si no hay preguntas, Sí, profe. Bueno, no, es dejen terminar. sobre los equipos, sobre el proyecto. Sí, dime. Sí, nosotros hicimos nuestra carpeta la semana pasada. No sé si la hicimos en una carpeta incorrecta o no sé por qué no le aparezca. ¿Ustedes son de Gang? Sí, A ver, deja revisar antes de cortar la grabación. Esto es en Meet. Revisé ayer. No es Meet, es Drive. Drive. Estoy viendo Drive. Y unidades compartidas. Unidades compartidas. Carnot, cero absoluto, equipo Carnot, equipo energía, equipo ideal, equipo Jules, equipo Momentum, equipo juego, equipo Momentum, SSB, termodinámica Fahrenheit y termojinetes de la entrolipsis. No, no está. Y no me llegó ningún mensaje, entonces más bien, a ver, y si me voy a mi unidad, que no es en los compartidos, son mis carpetas personales, no hay ninguna carpeta. No, pues no puede ser si no les doy permiso, no hay ninguna carpeta que tenga el nombre de su equipo. No lo tengo. Entonces, más bien ustedes investiguen qué pasó o vuelvan a crear, pero ni siquiera me llegó notificación de ustedes. ¿De acuerdo? pero sí es en la carpeta de proyectos, ¿verdad? Ah, la pusiste en la de proyectos. No. A ver, ahora deja de revisar la de proyectos. Termo 2020B, proyectos. Ah, sí es cierto, ahí están de Gang. No es ahí. Sí, creo que lo acomodamos mal. Sí, es cierto, ahí está. Tienes que quitarla de ahí, de la de proyectos, y tienes que, si te vas a la barra izquierda de tu Drive, hay una opción, obviamente entrando con tu cuenta institucional, que se llama unidades compartidas, y la tienes que crear ahí en unidades compartidas. Ah, ok. Entonces, quítala de donde está y vete a unidades compartidas. Muy bien, Pero sí es gracias. cierto. Ándale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Voy a detener la grabación. Le queda a Nadia, por favor, Nadia, te lo encargo. Sí, está bien. Profe,